Muy bienvenidos a este nuestro Product Update. Francesco, Caro, gracias por acompañarnos en esta conversación. En esta ocasión vamos a compartir actualizaciones de nuestra plataforma Volvos en frentes de CIES, de experiencia de usuario, WhatsApp y aspectos de monitoreo y data. Entonces, si les parece, empezamos con las actualizaciones que tenemos en el frente de experiencia de usuario, que básicamente lo que hacemos en esta categoría es mostrar funcionalidades, actualizaciones en algunos productos varios que representan mejoras en la experiencia de cómo nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestras operaciones hacen uso de nuestra plataforma. Listo, entre ellas, la primera que encontramos es una mejora del componente de creación de documentos de PDF. Al ver la necesidad de los clientes de que estos PDF ya no fueran tan planos, únicamente un texto, decidimos incluirle unas mejoras, que es poder que el PDF se le incluyan imágenes para hacer un PDF mucho más agradable. Temas de que si un cliente quiere armar una campaña de mercadeo, pues claramente las imágenes son mucho más aceptables ante la retina del cliente, ya que es más fácil de leer. Y fuera de eso, también tenemos el tema de seguridad, ya que el PDF, cuando son un ejemplo, tú quieres generar tu certificado de X producto, lo que sea, ya el PDF viene con la contraseña para tener un aspecto más seguro en cuanto a todos estos temas. Y ahora también viene con los links. ¿Qué pasa? Tú en el PDF vas a agregar un link para que el cliente pueda darle clic y lo redirija a otra parte. Puede ser la página del cliente o ir a hacer un pago, todo ese tipo de cosas. Ok, entonces son dos asuntos nuevos que tenemos ahí. La posibilidad de colocarle password en el diseño de nuestros flujos a los PDFs. Y antes que permitíamos texto plano para generar el PDF, hoy tenemos la posibilidad de HTML que embebe imágenes como Es posibilidad. correcto. Imágenes y link también para poder, link cliqueables. Súper bien. Bueno, otra de las actualizaciones de esta Customer Experience es el envío y recepción de multimedia y notas de voz a través de Instagram, ya que antes el usuario las enviaba, pero la gente no podía pues como recibirlas y no podía pues como tener una conversación más fluida. Ya en este caso ya sí puede tanto recibir esas imágenes como también enviarlas al cliente final y también las notas de voz ya las puede recibir y ya también las puede enviar al usuario final. Eso es en Instagram TV. Ya estamos dándole completitud a nuestro concepto de multimodalidad, ¿cierto? Sí, en el chat de Instagram. En el chat, en el canal de Instagram. Y muy importante tener en cuenta que Instagram es una de las redes sociales que más se están usando para el tema de mercado hoy en día. Así Ya es. que todo el mundo está en contacto con sus clientes por ahí y tener estas mejoras pues genera una mejor experiencia. Muy bien. Entonces, otro asunto que creo que se conecta con eso es que parece sencillo, pero que genera mucho beneficio en tiempo a los agentes, es la posibilidad de copiar y pegar haciendo uso del portapapeles en el chat de la gente. Porque hoy, curioso, pero no podíamos hacerlo por algunas restricciones. Ya habilitamos la posibilidad de hacer uso del portapapeles para pegar imágenes, por ejemplo. No tener que, o archivos adjuntos, no tener que jalar desde el botón adjuntar, sino copiar, pegar en el chat de la gente y nos va a funcionar sin ningún problema. Claro, Enrique, es que eso se reduce la operación, se reduce en qué porcentaje puede estar reduciendo la operatividad de la gente que está trabajando con eso. De pronto con una sola persona, uno irá un segundo, 2 segundos, pero multiplicamos eso por 1000 agentes. Claro. ¿Cuánto tiempo estaríamos ahí ahorrándonos y cuánto podemos dedicarle mejor a la gestión del cliente y no tanto a la parte operativa? Así es. Seguimos entonces con actualizaciones de WhatsApp. Claro, ¿cierto? Sí, de WhatsApp. Bueno, entonces ahora también tenemos mensajes de solicitud de ubicación a través pues del bot. Estos mensajes son mensajes libres, o sea, es decir, no se necesita crear como previamente una plantilla para hacer esa solicitud de ubicación, sino que son mensajes que el bot puede enviar para solicitar la ubicación del cliente y así almacenar pues como esa información como para alguna gestión, ¿cierto? Tener presente que, por ejemplo, esos mensajes no tendrían pues como un costo como una plantilla, lo que es bueno pues como para la operación porque va a optimizar pues como gastos en ese sentido. Okay. Esto tiene, yo creo que bastantes beneficios. Sí. Y
el bot recibe, ¿cierto? La latitud y la longitud. Sí, Es decir, con eso en el flujo podríamos, no sé, hacer uso de una API para obtener a partir de la georreferenciación una dirección para hacer cualquier proceso de logística que se requiera. O para, a partir de la ubicación del usuario, entregarle información de interés, ¿cierto? Claro, imagínense los clientes que trabajan con entrega de tarjetas de crédito, un ejemplo, cuando van a realizar su logística de a dónde van a mandar y qué paquetes van a mandar a qué partes, el cliente manda su dirección por ahí mismo, ya ellos pueden organizar toda su logística y saben desde dónde ir saliendo para ahorrarnos el tiempo que lleva de pronto trasladar de un punto A al punto B. Sabemos que la ciudad hoy en día el tráfico es un colapso, entonces tener como todo eso mapeado ayuda mucho a mejorar todos esos tiempos. Súper bien. sí, bueno, y otro mensaje que también, pues, digamos, entra dentro del beneficio de optimización de costos es con el botón de URL de WhatsApp, ya que antes solamente se podía usar el botón de URL, o sea, que lleve pues como a un sitio web, a la página del cliente o algo así, lo podíamos usar solamente a través de plantillas. Ya ahora se puede con los mensajes libres enviar pues como este botón que contenga una URL para ir a visitar pues una página, hacer pues como un pago, ¿cierto? Como continuar con una compra, en fin, pues muchísimas cosas que se pueden hacer y es también de uso en el bot. Esto tiene un beneficio súper importante en costos, en reducción de Sí, costos. ¿Por qué? Porque sin esto, entonces nos tocaría en una conversación existente que ya estamos pagando, enviar una nueva plantilla con costos, ¿cierto? Con esto ya no tendríamos que ya hacer. no tenemos que hacerlo. Súper bien. Listo. También pues como para mejorar el, digamos como la experiencia del asesor, tenemos Sí. pues como unas mejoras en cuanto a la vista del flujo o de la plantilla de tipo flow que se envía pues como al cliente. El cliente recibía esa plantilla, diligenciaba el formulario y el agente después podía ver como esas respuestas del cliente, pero pues como en un formato de texto pues tipo JSON que era un poco pues más complejo de leer. Ahora ya lo va a poder recibir en una tabla, ¿cierto? Organizado de toda la información donde va a ser mucho más fácil de pronto si necesita copiar o pegar algún dato, ¿cierto? O simplemente y una lectura mucho más fácil de la información, por lo que mejora pues como la atención de la gente. También pasa lo mismo con las listas interactivas, que antes el cliente recibía como una lista de opciones y el cliente seleccionaba una opción y el agente pues sí podía ver la opción, pero no podía ver como el resto de opciones que tenía pues como esta lista interactiva. Lo que a veces el cliente podía decirle como no, deseaba era la otra opción y el agente no sabía pues como de qué estaba hablando. Entonces ahora el agente va a poder recibir pues como todas esas opciones que se enviaron en la lista. Ok, súper bien. Entonces, es súper importante porque el de tener la posibilidad de leer un JSON a una tabla HTML formateada en el chat de la gente, eso tiene una instancia bastante importante en cuanto a experiencia, ¿cierto? Sí, claro, no todos tenemos ojos técnicos, Así es. entonces eso es un puntaje muy ganador para las personas del común, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien, Caro. Muchas gracias por esas updates de WhatsApp. Entonces, seguimos con unas actualizaciones que tenemos en lo que hemos definido la categoría de monitoreo, data, analítica, ¿cierto? Y ahí tenemos, Francesco, una mejora muy importante en el producto de Speech Analytics. Creo que le hemos dado una vuelta bien potente a este producto. Claro, es que es un producto tan importante porque es el que te dice qué es lo que están pensando tus clientes de ti, ¿cierto? Es como La voz del cliente. como medimos la satisfacción del cliente, como medimos nuestro proceso, es lo que nos dice que si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, teniendo en cuenta que ya se incluyeron las interacciones tanto de llamadas como las de chat también. Bueno, entonces, a partir de esa mejora, la primera mejora que se hizo es que ya las categorías no se hacen manualmente. Antes tú, bajo su experiencia o bajo lo que tú pensabas, llegabas y creabas las categorías tú mismo. Ya no, o sea, ya el aplicativo mediante inteligencia artificial lo que hace es que coge las interacciones tuyas con tus propios clientes y te crea las categorías. Entonces él toma las interacciones de chat, de audio, te crea las categorías basadas en datos reales.
¿cierto? Detecta los temas más frecuentes. Exactamente, y te las categoriza, te crea tu gráfico, te crea todas las categorías y te dice en qué porcentaje es la que más está llevando a cabo. Entonces ahí vas a tener información de primera mano. Tener en cuenta que esto inicialmente arrancamos con 200 interacciones para poder El generarlo. análisis. Ya hoy lo bajamos a 25 interacciones. Que ¿Por puede qué? ser más rápido. Para que pueda ser más rápido. Y cada 8 días estamos actualizando las categorías porque pues claramente las comunicaciones van cambiando y esto de pronto van variando las categorías. Pero hay un punto muy importante, el porcentaje se está actualizando diariamente. Okay. Entonces, eso es un producto demasiado ganador porque, como dije, nos muestra una vista de 360 de nuestra operación, de qué está pasando. Y se crearon también muchas experiencias, muchos tableros que mejoran la experiencia de usuario, ya que tú ingresas a la parte de dashboard y vas a encontrar toda una cantidad de indicadores de métricas que te están diciendo cómo está tu operación. Y es todo muy visual y se hizo de una manera muy amigable. Esto arrancó inicialmente en escritorio, pero ya hoy está en web también. Okay. Entonces ahí tenemos, creo que un asunto muy importante, y es que antes teníamos que crear las categorías. Entonces, esas categorías eran como a partir de la experiencia y lo que la operación creía Y eran las que mismas debía siempre. definir, y eran las mismas. Pero muchas veces lo que ocurría, lo que decían mis clientes, no estaba alineado con esas categorías. Entonces, para que seamos claros, quitamos la creación de categorías. Es Sí, correcto. si usted va a buscar hoy cómo crear las categorías, no va a poder encontrarlo. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia artificial lo hace y lo detecta automáticamente. Como tú lo decías, se requieren 25 interacciones por tipo de texto y de voz para que haga esa primera categorización. Cada 8 días las modifica si tiene que adicionar o quitar, ¿cierto? Diario se actualizan los porcentajes. Es correcto. Eso es bien importante. Y yo creo que es valioso que hablemos de dos asuntos ahí súper importantes en este cambio y potencialización del Speech Analytics. Y es la capacidad del Copilot. El Copilot es una guía para los administradores, para los supervisores, ¿verdad? Es muy chévere porque de entrada nos presenta los objetivos de la operación detectados por la inteligencia artificial. Y también nos muestra las oportunidades de mejora enseguida, de primera vista. Y tenemos un copilot ahí a mano derecha que le permite al administrador, al supervisor, hablar, consultar, hacer análisis, hacer interpretación, tendencias, comportamientos, de todas las dimensiones que hay alrededor del speech analytics, por asesor, ¿cierto? Por día, por semana, hacer todas las preguntas posibles que antes podían tomar horas. Procesar data, tirar Excel, ¿cierto? Entonces, creo que el Copilot es una capacidad que estamos incluyendo bien, pero bien ganadora y poderosa. Y las métricas, un poco más explícitas, en gráficas del primer contacto, de la satisfacción del cliente y del NPS, ¿cierto? También ahí toda esta información accesible por la reportería y por la API de Speech, ¿cierto? Es correcto, Enrique, así es. Entonces, ya cuando los clientes ingresen de inicial a su dashboard, van a tener todo este conjunto de nuevas funcionalidades que ayudan a tomar decisiones más rápido. Recuerden que las decisiones hoy en día se toman es basadas en datos, no en lo que creemos, sino en lo que nos dice la data. Ok. Entonces, otro temita un poco diferente, pero no menos importante, eh, más que tiene que ver con las capacidades de la gestión, de la seguridad y de las redes, y es el soporte de direcciones IPv6. Recordemos que en Wolfbox entregamos a nuestras operaciones y a nuestros clientes la posibilidad de autogestionar el perímetro. ¿Eso qué significa? Que yo defino mi operación desde qué direcciones IP son accesibles. Eso es una capacidad bien importante en cuanto a seguridad, es decir, la operación no está expuesta, sino que yo defino desde qué dirección IP se accede. Hoy, históricamente, hace muchos años, la dirección IP que se establecía en ese perímetro era un IPv4. Pero ya hemos tenido muchas necesidades en IPv6. Entonces ya extendimos la posibilidad, así que simplemente usted va a poder colocar su IPv6 de su dispositivo
que genere IPv6 y va a poder registrarla en el firewall perimetral de su operación. Sí, como le dije a Ricardo, es muy importante por el tema de seguridad y pues que ya van a dar clientes nuevos, personas nuevas que van a integrar a la familia Volvos que van a tener IPv6. Así es. Entonces sigue siendo de la misma forma, el mismo proceso, simplemente que ya soportamos IPv6. Así es. Y bueno, hay otra actualización y es respecto a el BIAGE, ¿verdad? Nosotros ya tenemos muchos clientes que nos estaban pidiendo algo para el BIAGE que no estaba homologado. Es correcto. La aplicación de la ley 2300, que es la de no molestar. Así es. Entonces la teníamos para todas las interacciones, pero no la teníamos para el BIAGEN. Ya hoy se encuentra vinculada para el BIAGEN, el cual te permite que los clientes que estén bajo esta ley, el BIAGEN no los va a contactar. Ok. Sigue mirando de la misma forma, una llamada al día o las cantidades de llamadas por semana. El resto sigue con tal cual. Recuerden que los horarios son los estipula es el cliente. O sea, si su campaña va a correr de tal hora a tal hora, en esa hora solamente va a llamar. Si usted llama, el Viagen llama a un cliente y el cliente no contestó, eso no es un contacto. Eso no cuenta como contacto porque el cliente nunca contestó. Únicamente cuenta como contacto cuando el cliente contesta. Entonces, en ese momento, si él está por la ley, ahí mismo lo va a bloquear porque ya hubo un contacto. Pero si él lo llamó y no le contestó, todavía no lo va a bloquear. Entonces estamos extendiendo las capacidades de la funcionalidad de la ley 2300, como hoy están definidas, como ya las conocemos, con la cantidad de contactos que definamos, el horario permitido, por los canales que tenemos establecidos, ya aplica para el Virtual LAN. Exactamente. Sigue siendo de la misma forma, tienes que igual llamar a soporte, matricular el NID de la princesa, luego se bloquea ese número de la persona, más no la cédula de la persona, porque una persona puede estar registrada en muchas partes, pero no quiere que le contacten por el número, por tal número, ¿cierto? Hay personas que tienen varios números, entonces, no, yo no quiero que me llamen a este, por este me lo pueden llamar. Entonces, por eso también se bloquea es el número más no la cédula. Ok. Bueno, estas son todas nuestras actualizaciones. Muchas gracias, Francesco y Caro, por la conversa y por participar en este Product Day. No, Nos vemos gracias. en el próximo. Gracias por invitarme. Bueno, chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao.